Bien, mis queridos niños, ¿cuál es? El quinto vídeo de la Segunda Guerra Mundial. Y no quedará todavía. ¡Qué barbaridad! Bien, estábamos en 1942. En el Pacífico lo último que vimos fue la batalla de Midway y cómo los americanos luego iban islita por islita conquistando territorio hacia Japón. Perdón. Y que Japón, después de la batalla de Midway, había perdido la guerra descarado, pero que no lo va a reconocer porque el Bushido no les deja y van a seguir luchando defendiendo pues cada una de estas islas de una forma pues tremenda. En Europa todavía se sigue luchando, bueno, en el norte de África, vamos a ir por partes. En el norte de África, alemanes e italianos siguen luchando contra los británicos. Rommel ganó la batalla de Tobruk y se va a acercar, ya lo veremos, pero hasta el Alamein, que está aquí, ya casi en el Nilo, ¿eh? Pero eso será a final del año, ¿eh? Eso será en otoño, la batalla del Alamein, en otoño del 42. Ya veremos que luego llegarán los americanos por el norte de África y más cosas. Entonces tenemos en el Pacífico los americanos luchando con los japoneses por todas las islitas. En el norte de África todavía los alemanes con Rommel y los italianos luchando contra los británicos. Y en Europa pues está el territorio que ocupan los nazis, ¿no? Veis aquí la Francia ocupada, por ejemplo, también tienen Noruega. Y sobre todo hay un segundo avance. ¿Os acordáis que en el verano del 41 atacaban a la Unión Soviética? Pues bien, en el verano del 42 vuelven a avanzar. Los soviéticos contraatacaron en la batalla de Kharkov, pero fueron derrotados. A eso le llaman los soviéticos la falsa primavera. Y los alemanes vuelven a atacar, esta vez por el sur, buscando sobre todo, aunque aquí no sale, el Cáucaso, la cordillera del Cáucaso que está aquí, porque aquí en estas zonas donde están los pozos de petróleo soviéticos. Y ellos querían hacerse con los pozos de petróleo. Entonces los alemanes vuelven a hacer otra gran ofensiva por la parte del sur de la Unión Soviética. Y vuelven a ganar, vuelven a meterse otra vez y a conquistarle a los soviéticos pues miles de kilómetros. Aquí tenéis a los alemanes, siempre recordad que los de las cruces son los alemanes, avanzando por las aldeas de Rusia, arrasándolo todo y matando a ciento y la madre, ¿eh? Recordad que los alemanes entran en Rusia como unos asesinos. Están luchando, la guerra ha cambiado. Por ejemplo, estos tanques que estáis viendo son los Panzer IV con el cañón largo de 75 milímetros y sobre todo lo que llama mucho la atención es la camisa. La camisa es este blindaje extra que les ponían. Este tanque ya estaba al límite de sus posibilidades de diseño en el 42. Es una larga historia. Esto no hace falta que sepáis lo que es un Panzerkampfwagen 4, ¿eh? Pero bueno. O sí, yo qué sé. Los rusos, ¿qué hacen mientras tanto? Los rusos siguen luchando como fieras. Es verdad que están recibiendo guantas hasta en el cielo la boca, pero aún no se amilanan y siguen combatiendo. Además es la guerra patriótica, aquí se ha unido todo el pueblo ruso. Mirad estos pilotos, por ejemplo las mujeres, el papel de las mujeres en el ejército ruso fue enorme. Tiene sus luces y sus sombras, cuidado, tiene sus luces y sus sombras, pero bueno, las mujeres del ejército ruso le llaman papachas, son las siglas de lo que eran. Aquí tenéis estas papachas. Y hay en este papel de la lucha por la mujer, por ejemplo, destacaron las francotiradoras y sobre todo una unidad muy curiosa que se llama las Brujas de la Noche, que eran de aviación. Y les llamaban así porque le habían dejado los aviones más malos que había y solamente bombardeaban de noche. Y los alemanes fueron los que les pusieron el nombre de las Brujas de la Noche. Esta es la piloto, la teniente Natalia Mecklin. Los alemanes siguen ganando, pero se están dando cuenta que se les está poniendo las cosas complicadas. Y lo que les va a poner las cosas complicadas a los alemanes y la peor sorpresa que se van a llevar los alemanes cuando entren en Rusia va a ser esto. Este tanque sí hay que conocerlo. El T-34. El T-34. Es un tanque de 30 toneladas, cañón de 75 milímetros. No tiene en principio nada
particular, sí, tiene unas orugas muy anchas para moverse por el barro y por la nieve de Rusia, pero había algo, no era especialmente más grande ni estaba mejor armado que muchos tanques rusos, alemanes, perdón, pero había algo que los alemanes no entendían. Cuando les disparaban con los cañones, los proyectiles rebotaban. No es cuestión de tanto blindaje, sino el ángulo. El ángulo del blindaje del T-34. Veis que todas las paredes están en glacis, que se llama. Este ángulo hacía que, a menos que le dispararas de una forma totalmente frontal, los proyectiles simplemente no le hacían nada. Era un tanque extraordinario. Era un tanque extraordinario, motor de aluminio, motor diésel de aluminio, magnífico, muy rápido. Y la verdad fue un tanque extraordinario, me estoy repitiendo, y el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Son 4 latas. O sea, tiene algunos defectos que tú lo ves. La verdad es que es curioso comparar el diseño industrial soviético con el alemán. El diseño, hay algunas cosas que son horrorosas. Por ejemplo, el conductor que viene aquí, os pongo otra imagen para que se vea un poquito mejor. Aquí está con el tanque cerrado. El conductor solamente tiene esta escotilla para entrar y salir, lo cual es un auténtico suicidio salir por delante cuando el tanque se va. Por ejemplo, imaginaros que el tanque es alcanzado y empieza a arder y hay que salir corriendo por patas. Es que sales por delante, por Dios, la zona más peligrosa donde te van a ametrallar los enemigos. Otra cosa era la única escotilla grande para los 2 tripulantes de la torreta, lo que obligaba a que el jefe de carro, para ver, tuviera que estar siempre inclinado. Eso a la larga, eso para la columna vertebral de este hombre, esto es un desastre. Vamos a tener en cuenta que la suspensión de un tanque deja bastante que desear. O sea, tú lo ves y tiene muchos fallos. Por ejemplo, tiene un fallo aquí. Esto de aquí, esto es un imán para bombas. Es el punto débil del tanque. Si consigues darle aquí, además que crea una sombra, se ve bastante bien. Si consigues darle aquí, arrancas la torreta, pero vamos, es un punto débil. Vale, sí, es incómodo, es feísimo, es todo lo que tú quieras, pero es un tanque extraordinario y es sobre todo muy barato. Como no tiene ningún tipo de detallito, es tremendamente barato. Lo están fabricando las fábricas rusas de los montes Urales a punta pala. ¿Os acordáis que Stalin puso sus fábricas más allá de los montes Urales? Justamente para que los alemanes nunca pudieran llegar, y es verdad que nunca van a llegar, nunca van a poder ni bombardearlas, porque es que están lejísimos. Y lo están fabricando los rusos como el que fabrica churros. Os cuento una cosa. Para destruir un tanque alemán, los rusos necesitan 6 tanques. Porque aquí intervienen otros factores, como por ejemplo las tripulaciones. Las tripulaciones alemanas eran magníficas y el uso de la radio, vamos, hay muchas. En este tema podría estar yo hablando durante unas cuantas horas. Vale, por cada tanque alemán que destruyan los rusos, los alemanes le destruyen a los rusos 6. ¿Lo entendéis, no? Pero es que por cada tanque que fabriquen los alemanes, los rusos fabrican 10. Y esos 4 tanques que sobran son los que van a ganar la Segunda Guerra Mundial. El T-34 es el que va a hacer papilla al ejército alemán. Pero todavía estamos en el 42. Todavía estamos en el 42. Es muy pronto todavía. Estas son las inmensas fábricas de Chelyabinsk o de Uralmarx o de Stalingrado o de Alma-Ata. Estos son otro tipo de tanques. Este es el KV-2. Perdón, el KV-1. El KV-2 era más grande todavía. Este es el KV-1, que es el modelo pesado y también era un tanque extraordinario. Lo que pasa es que la fama se la ha llevado el T-34. ¿Y qué está pasando en la otra parte del mundo? O sea, seguimos aquí luchando alemanes y rusos por un lado. Por ahora los alemanes siguen ganando, cuidado. ¿Qué está pasando en la otra parte del mundo? Pues en la otra parte del mundo nos vamos a mitad del océano Atlántico, donde continuamente están llegando barcos americanos, llenos de armas, llenos de tanques, llenos de soldados, llenos de todo, a Inglaterra. El ejército americano se está concentrando en Inglaterra, en Gran Bretaña, y llevando materiales y llevando todo lo necesario. Por cierto, cruzar el Atlántico es muy peligroso porque está lleno de submarinos alemanes. Pero muy peligroso. Pero aún así
así lo van a conseguir. Aquí este cartel es muy representativo, ¿no? Este poder industrial de los Estados Unidos. Y lo que es la guerra moderna, ¿qué queréis? ¿Aviones? ¿Qué queréis? ¿Tanques? ¿Qué queréis? ¿Barcos? ¿Qué queréis? ¿Portaaviones? Los Estados Unidos son capaces de fabricar todo lo que haga falta. ¿Acordáis que los Estados Unidos estaban todavía en la Gran Depresión, con el paro? Eso se va a acabar. Ahora van a empezar, todas las fábricas de Estados Unidos se van a volcar en la guerra y van a empezar a fabricar de una manera brutal. Es muy importante hablar también del papel de las mujeres. Perdón. Por ejemplo, estos son carteles británicos. Este es australiano. El papel de las mujeres que van a ocupar las fábricas, ¿no? Para unirse al esfuerzo de guerra y la trascendencia que ya sabéis que va a tener esto. Además es la segunda generación de mujeres, ¿eh? Aquí tenéis este trabajo. Fijaros en las fábricas de aviones, ¿no? Donde empiezan a llegar los que no había habido nunca. Mujeres trabajando en fábricas pesadas, ¿no? Mujeres soldadoras. Por ejemplo, el trabajo de soldadura era muy penoso. Pues ya empieza a haber mujeres soldadoras. Esta industria americana, esta industria tremenda americana, se concreta, por ejemplo, y os pongo un ejemplo, en un avión. El Boeing P-17, el Flying Fortress, el Fortaleza Volante. Es un bombardero pesado y es uno de mis aviones favoritos, así que tened cuidado con él. El nombre es fácil de recordar, lo de Fortaleza Volante. Estos aviones empiezan a llegar a Inglaterra. Están cruzando el Atlántico y van a ir llegando a Inglaterra en escuadras cada vez mayores. Y desde Inglaterra pues van a empezar a bombardear a Alemania. Aquí tenéis el Fortaleza Volante. Le llamaban Fortaleza Volante por todo lo bien defendido que estaba. Tenía puestos de ametralladoras en la popa, en los lados, una torreta arriba, otra torreta abajo, otra torreta giratoria delante y otro puesto de ametralladoras aquí delante también. La verdad, era complicado acercarse a un Fortaleza Volante. Además nunca iba uno solo. Iban en escuadras de 30 o de 40 aviones. Aquí tenéis el aspecto del Fortaleza Volante. Además está forrado de un material nuevo que se está usando mucho, el aluminio. La verdad que los acabados son extraordinarios, ¿eh? La verdad que la industria americana era buena. Tú ves este acabado tan suave del Fortaleza Volante y para un aparato tan grande es una obra maestra de la industria. Esta es la torreta superior. Esta es la famosa torreta ventral que era retráctil para que en los aterrizajes no dieran el suelo. Esta es la torreta de abajo. ¿Veis cómo era retráctil? La verdad, en esta torreta, les digo una cosa, los equipos de bombardeo americanos era un trabajo tremendamente duro, ¿eh? Era tremendamente duro. Primero porque tenían que ir volando sobre Europa a una altura tremenda. Volando a una altura tremenda para evitar los antiaéreos alemanes, lo cual hacía que hiciera un frío horrible dentro del avión. Tenían que ir todos con máscaras de oxígeno, porque los aviones no están presurizados, y con un frío horroroso. Y luego se tenían que enfrentar a la aviación alemana y a las baterías antiaéreas alemanas, que eran tremendas. Y además, por ejemplo, el piloto, el artillero que va en la torreta, evidentemente el hombre va afuera, nada más que se mete para combatir y defender el avión de los cazas enemigos, porque es que el espacio es mínimo. El tío dispara con las ametralladoras entre las piernas. Es muy complicado luchar así, pero se acostumbraban, ¿eh? Y lo hacían. Hay una cosa muy importante. Por cierto, antes de seguir, las tripulaciones, ¿os dais cuenta que los americanos no suelen pintar de camuflaje sus aviones? Dejan el aluminio a la vista porque tienen una superioridad aérea tan grande que no necesitan esconderse. Y era muy típico que las tripulaciones pintaran mascotas y pintaran figuras en la nariz del avión. Nose, ¿cómo se dice nariz en inglés? Nose art, le llaman los americanos. Y normalmente lo que pintaban es pues señoritas de buen ver y esas cosas. Estas marcas significan las veces que han ido sobre Alemania a machacar. Y son terribles, cuidado. No sé si entendéis lo que van a hacer.
estos aviones sobre Alemania. Este es el primero que volvió, el Memphis Belle. Una cosa, fijaros la barbaridad, ¿no? Esto es la de incursiones que ha hecho este avión sobre Alemania. Este es británico, se sabe que es británico porque está pintado de negro y la verdad que la mascota es terrorífica. Pues bien, os digo que estos aviones tienen que volar altísimo para evitar el fuego de batería de los antiaéreos alemanes, lo cual hace que se mueran de frío en la ida y en la vuelta, y luego cuando llegan al objetivo tienen que bajar a lo que se llama la altura de bombardeo. Por favor, reconocer a la USAF, la United States Air Force, los de las estrellas blancas. Y entonces era muy peligroso porque ahí les esperaban los cazas enemigos, los Messerschmitt 109 y los Focke-Wulf y la artillería alemana, que era muy buena. Por cierto, y aquí esto es muy importante, no sé si os llama la atención, es de día. Vamos a ver, los británicos siempre bombardeaban de noche. Por eso os dije que los bombarderos británicos, ¿veis? Van pintados de negro. Por el contrario, los americanos decidieron que ellos siempre iban a bombardear de día. ¿Por qué? Dice, pero si es de día es mucho más peligroso, porque claro, los cañones antiaéreos que te ven. ¿Por qué? Pues por tener más puntería. O sea, si tú vas a bombardear una fábrica de tanques, la gracia está en que las bombas caigan en la fábrica de tanques y no en las casas o en el hospital o en el colegio que están al lado. Entonces es verdad que los americanos intentaban que sus bombarderos mataran los menos civiles posibles y por eso iban de día. Y os digo una cosa, cientos de aviones americanos serán derribados por ir de día, ¿eh? Aún así, evidentemente, las limitaciones eran las limitaciones y si tú vives a 2 kilómetros de una fábrica de armas, la has cagado. O sea, van a morir miles de civiles y las ciudades van a ser arrasadas. Sí, pero es verdad que los americanos bombardeaban de día justamente para intentar tener un poquito más de precisión a la hora de bombardear. Y una cosa, y murieron, eran las unidades con más bajas del ejército americano, ¿eh? Los pilotos de bombardeo americanos caían como chinche. Os digo que la aviación alemana era muy eficiente y la artillería antiaérea alemana también, ¿eh? El famoso Flak del 88. Aún así es más peligroso estar fuera, debajo del avión que dentro, ¿eh? Aquí tenéis esta imagen de los bombarderos en altura. Fijaros que son aviones que no van presurizados. Esto es una ventana, ¿eh? Esto es una ventana, esto va el aire. Y evidentemente la temperatura dentro es gélida. Y luego pues sueltan las bombas. El efecto pues desastroso, vamos, lo que quede debajo, las fábricas, una cosa, las fábricas de Alemania, todos los servicios de ferrocarriles y lamentablemente muchísimas ciudades y poblaciones que no tenían culpa de nada van a ser arrasadas. Esto siempre se dice que los alemanes empiezan a perder la guerra a finales del 42 y no es verdad. El cambio en la guerra, y eso lo van a notar los alemanes, es cuando la guerra de pronto llega a Alemania. Hasta ahora Alemania ha ido de rositas. Alemania ha bombardeado Varsovia, Alemania ha machacado Francia, Alemania se ha metido en Rusia, Alemania ha hecho de todo y no le ha pasado nada. Sí, una vez Churchill bombardeó Berlín, ya está. Y ahora de pronto, día tras día, los británicos y los americanos van a ir a Alemania y van a transformar a Alemania en escombros, ¿eh? Y digo en escombros. Aquí tenéis otra imagen. Estos son británicos, ¿veis cómo están de noche bombardeando de noche? Estos son Lancaster británicos. Os digo que la artillería antiaérea alemana era magnífica. Esto es un impacto directo en un B-17, ¿eh? En un fortaleza volante. Los pobres desgraciados que estén aquí no se salva ni uno. Esto es un Liberator, y lo mismo, un B-24. Hay una escena muy... no os lo cuento, no tenemos tiempo para contaros esta anécdota. Una anécdota... No, os la voy a contar, venga, qué tontería. Os voy a contar una anécdota curiosa. Os digo que cuando volvían, este avión, este fortaleza volante no va a Alemania, vuelve. Entendéis que se ha encontrado una oposición tremenda de fuego de cazas, está ametrallado entero,
ha perdido una de las aletas de las aletas caudales, aquí en popa. La mitad de la tripulación va muerta, casi no le queda combustible y no le queda ya ni una bala en la ametralladora. Y cuando el avión iba volviendo, esto es un hecho histórico, cuando el avión iba volviendo, de pronto se le echa encima un Messerschmitt 109 alemán. ¿Veis que es alemán? Y el piloto dijo, pues hasta aquí hemos llegado, porque no nos podemos defender, no nos queda ni una bala, y estamos hechos papillas, y el avión este nos puede derribar. Y en vez de derribarlo, el avión se les pone al lado y empieza a hacerle señales de que se fueran para el norte, que se fueran para el norte, que se fueran para el norte. Y el piloto le hizo caso y se fue para el norte. Y el avión no les atacó. El piloto alemán lo que le estaba diciendo es que tenían la brújula rota, estaban tan hechos papilla el avión, que tenían la brújula rota y estaban equivocados, se estaban metiendo en mitad del Atlántico, no iban a ninguna parte. Le estaba diciendo que Inglaterra tenían que virar y tirar al norte. El piloto alemán le salvó la vida. Cuando acabó la guerra, el tío había apuntado la matrícula del Messerschmitt, ¿no? Había apuntado los números que llevaba el Messerschmitt pintado, y el tío buscó al piloto y lo encontró. Y porque él quería saber por qué no les había atacado y por qué los había salvado en vez de atacarles. Y el piloto le dijo que cuando vio el avión tan destrozado, para él no tenía mérito, el avión estaba ya para la chatarra, para él no tenía mérito atacarle, lo consideraba un deshonor. Curioso, era un caballero. Y por eso les ayudó. Por cierto, los dos pilotos terminaron haciéndose amigos muchos años después y se visitaban. El hombre los visitó en Estados Unidos, este lo visitó en Alemania y terminaron siendo amigos. Es curioso que a veces en la guerra pues, aparecen historias bonitas. Bien, pues volvamos a lo duro. Aquí están las fábricas de Estados Unidos. Veis que en Estados Unidos se acabó el paro, ¿no? Y veis lo que están fabricando, ¿no? Fortalezas volantes a punta pala para machacar a Alemania. Una cosa, ahora los alemanes se van a enterar de lo que es el militarismo. ¿No les gustaba la guerra? ¿Acordáis aquello que decía el general Sherman de The War is Hell, ¿no? La guerra es el infierno. Pues eso se lo van a enseñar a los alemanes. ¿No? Se lo van a enseñar a los alemanes y mucho. No queríais guerra, no os gustaba el militarismo, no os gustaba la guerra, no eras la raza aria, pues ahora vamos a dar vuestra propia medicina. Esto es un Lancaster y esto es una de las bombas que tiraban los Lancaster. Bien, por cierto, en finales del 42 los americanos, como veis, desembarcan en el norte de África. Los británicos ganan la batalla del Alamein y el frente del norte de África desaparece. Y de hecho ya lo veremos, aunque no nos vamos a meter en ese frente, entran en Italia. Los americanos desembarcan en Italia. Pero esa parte la vamos a dejar. El norte de África ya nos vamos a olvidar de él. Por cierto, cuando los americanos, por la operación Antorcha, desembarcan en el norte de África, Franco se cagó. Franco se cagó porque pensaba que, y si los americanos ahora en vez de desembarcar en el norte de África, desembarcan en España, que nosotros somos amiguitos de Hitler, no os olvidéis, ¿eh? Y se meten en España para invadir Europa, Franco se giñó, pero se giñó. Pero al final fue una cosa, de hecho había un plan americano que la mejor forma de atacar Europa era por España, pero al final no se aplicó. Por ahora lo que nos interesa es esto, que estamos viendo a los alemanes avanzar y avanzar y avanzar, y van a llegar, se van a meter por el Cáucaso, los veis aquí avanzando por el Cáucaso, y van a llegar en su máximo punto de avance, a una ciudad, Stalingrado. Mirad, todo esto es lo que han ganado los alemanes en este año 42. Aquí hay un río, el Volga, el padre Volga. Es un río tremendo. Si los alemanes conseguían cruzar el Volga, se metían ya en las zonas industriales soviéticas. De hecho, Stalingrado es una ya de las ciudades, de las grandes ciudades industriales soviéticas nuevas. Pero si conseguían cruzar el Volga, todo lo que quedaba aquí era ya llano, una llanura tremenda, y luego el territorio hacia las grandes industrias. Es decir, si los alemanes consiguen en el año 43, han llegado aquí en el invierno del 42 y se quedan quietos. Los alemanes cuando llegaba el invierno se quedaban quietos. Rusia en invierno no es para luchar,
Su plan era quedarse aquí quieto, tomar fuerzas y en el verano del 43 terminar la guerra. Tomar las grandes zonas industriales soviéticas, las fábricas de los tanques y de los aviones y machacar a la Unión Soviética definitivamente. Pero eso es lo que no quieren los soviéticos. A los soldados rusos les decían que más allá del Volga no hay tierra para ellos. No hay tierra, ya no pueden retroceder más. No pueden retroceder más. Y la decisión, la batalla final, la batalla clave que va a decidir esta guerra, se va a luchar en esta ciudad que está exactamente aquí. Y esta ciudad tiene un nombre muy curioso. Stalingrado, la ciudad de Stalin, o la ciudad del acero, que también podría llamarse. La ciudad de Stalin. Para Hitler, tomar Stalingrado tiene un valor psicológico, ¿no? Es la ciudad de su gran enemigo, Stalin. Y para Stalin es muy importante mantenerla. Y sobre todo sabiendo que si pierden Stalingrado, en el verano del 43 los alemanes se les meten hasta la cocina en Rusia. Stalingrado, señores, esta batalla hay que sabérsela, ¿eh? Stalingrado. En el invierno que va del 42 al 43. Los alemanes han entrado, este es el río Volga, han entrado en la ciudad está en esta orilla, y han ocupado como media ciudad. Y los rusos todavía controlan la otra orilla, y como media ciudad también. Y aquí va a haber una batalla en ese invierno, una batalla tremenda, porque los rusos dicen, hasta aquí habéis llegado. Vosotros no vais a cruzar el Volga. Y vamos a destruir el ejército, el quinto ejército alemán, o el sexto ejército alemán que mandaba von Paulus, lo vamos a hacer papilla en Stalingrado. Y va a haber una batalla en invierno en una ciudad, en Stalingrado. Hay una película muy chula que se llama Enemigo a las puertas, que os recomiendo encarecidamente. Estas son escenas de Stalingrado. Evidentemente ya os podéis imaginar cómo quedó la ciudad de Stalingrado. Luchar en ciudades es tremendo, es lo peor que puede haber, porque en el campo los enemigos se ven desde lejos. Entonces tú estás disparando pues a 100 metros, ¿no? En cambio en las ciudades no. En las ciudades los enemigos están a una pared en medio, a volver una esquina. Es que luchas con el enemigo a cara de perro. Y es muy cruel y es muy violenta la lucha en ciudades. Estos son los Katyusha. Pues bien, en pleno invierno los rusos, por primera vez contraatacaron. Hicieron la famosa operación Urano. Esto no hace falta. Es una tenaza, ¿veis? Estaban los alemanes en la ciudad, este es el río Volga. Están los alemanes en Stalingrado. Y de pronto el ejército ruso les va a hacer lo que se llama una tenaza y los va a acercar. Y van a quedar aislados. Todo un cuerpo de ejército alemán, ¿eh? La batalla en Stalingrado fue terrorífica, eso, casa por casa, piso por piso, habitación por habitación, ¿eh? Con un frío encima, con un frío horroroso. Pero señores, la batalla de Stalingrado la ganaron los soviéticos. Todo un cuerpo de ejército alemán fue destruido. Al final los pocos supervivientes alemanes quedaron en la fábrica de tractores Octubre Rojo. Y hay una emisión de radio en febrero que dicen que lo último que emitieron fue las paredes se rompen y los tanques entran. Y ya no emitieron más. Ya no emitieron más. El sexto cuerpo de ejército alemán fue destruido en Stalingrado. Es la primera vez que los soviéticos le ganan una batalla a los alemanes. Por cierto, en ese mismo momento está haciendo la batalla del Alamein en el norte de África. O sea, son dos derrotas tremendas que está encajando Alemania. Mientras, por cierto, los americanos y los británicos están bombardeando las fábricas en las ciudades alemanas a punta pala. Este cambio del 42 al 43 es darle la vuelta a la tortilla a la guerra. ¿Lo entendéis? A partir de ahora los alemanes van a empezar a perder. Y yo que me alegro. Los soviéticos lucharon muy duro en aquel invierno. Mirad qué curioso. Estos son los T-34, la nueva versión, el T-34-42. Y estos son los tres tanquistas. Y estos tíos que van de blanco, ¿los veis? Estos tíos que van de blanco con sábanas son jinetes de carro. ¿Y qué es un jinete de carro? Un jinete de carro es un tío que va a la guerra encima de un tanque. Dice Pablo, si va encima del tanque, el blindaje no le sirve absolutamente para nada.
absolutamente para nada. Los tíos van encima y cuando llega la hora, pues apoyan al tanque, saltan a tierra, luchan, luego vuelven a subirse al tanque. El tanque les sirve como de taxi, ¿no? Por cierto, son muy efectivos, porque apoyan muy bien a los tanques. Pero los jinetes de carro morían como chinches, vamos. Aquí tenemos alemanes. A Hitler la derrota de Stalingrado, vamos, lo puso rabioso. Lo puso rabioso. Además, eso de que subhombres como los eslavos se atrevieran a derrotar a los arios, ¿no? Y había una cosa que le molestaba especialmente, que era el tanque T-34, ¿no? Que los tanques soviéticos fueran tan buenos y que fueran mejores que los tanques alemanes, eso es que eso lo consideraba un insulto. Así que reunió a todos los ingenieros de Alemania, a los mejores ingenieros de Alemania, y le dijo, ya me podéis estar fabricando tanques, porque vamos a machacar a los soviéticos. Lo de Stalingrado ha sido por el invierno, porque hacía mucho frío y esas cosas. Pero cuando llegue el verano del 43, vamos a hacer papilla a los soviéticos. En la batalla más grande de la historia. Y para eso los ingenieros alemanes diseñaron carros de combate nuevos. Bueno, ya habían empezado antes. Pero bueno, diseñaron carros de combate nuevos. Por ejemplo, este es el Panzerkampfwagen 5, al que todo el mundo le llama el Panther, la pantera. Era una maravilla. En la medida que un tanque es una maravilla. Cañón de 75 milímetros largo. Este cañón puede machacar a cualquier cosa que se le ponga por delante. Las orugas anchas. Y fijaros una cosa, el blindaje es tremendo. Mira una cosa, mira el blindaje. Mira el blindaje. Aquí se ve la placa del blindaje frontal. Cómo está encajada con la lateral. ¿Veis los faldones? ¿Veis el grosor, no? ¿Veis el grosor? Un blindaje tremendo. Y sobre todo han aprendido de los soviéticos. El glacis. El ángulo para que los proyectiles reboten. El Panther era un tanque extraordinario. En mi opinión es el mejor carro de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es una larga historia. Aquí tenéis el Panther. Aunque la fama se la va a llevar el Panzerkampfwagen 6. El Tiger. El Tigre. Que todavía era más grande. Le sacaba 10 toneladas al otro. Era más grande, con las orugas más anchas. El blindaje, fijaros, aquí no hay glacis. Por una razón. Es que esto tiene, me parece que 200 milímetros de acero. Es una burrada. O sea, el mantelete y el frontal del Tiger, esto no había nada que lo perforara. Pero nada, frontalmente olvídate de dispararle un Tiger, que no puede. El cañón ni es más ni menos que de 88 milímetros. Una burrada de cañón. O sea, este tanque técnicamente hablando, era una maravilla. O sea, esto era lo peor que se podía encontrar uno en un campo de batalla. ¿Cuál es el problema del Tiger? Una cosa, es superior al T-34 en todo. Salvo en una cosa, en el precio. Un Tiger vale lo que 20 T-34. Que el Tiger, ese es el problema de los alemanes. Que hacen unas cosas muy bien hechas. Sí, pero muy caras. Y es verdad que un Tiger se quita de en medio a 6 T-34 sin inmutarse. Pero es que no va a haber 6 T-34. Va a haber 12. Y al final, es verdad que se van a terminar imponiendo los soviéticos. Este es el Elephant. Lo inventó un tío que se llama Ferdinand Porsche, que luego se hizo muy famoso haciendo coches de lujo. Este era un cazacarro monstruoso también. Y aquí están los soviéticos que dicen, sí, pues nosotros también, ¿no? Nosotros vamos a luchar. Y en aquel verano, este es el nuevo T-34, 42, los alemanes le llamaban Mickey Mouse, porque cuando se abrían las dos escotillas, pues parecía eso. Este está capturado por los alemanes, por eso tiene la bandera. Y está fabricado como churros, ¿eh? Son las grandes fábricas de los Urales, que ahora están a salvo porque han ganado la batalla de Stalingrado. Fábricas de aviones también. Y se va a dar entonces en aquel verano de 1943 la mayor batalla de la historia. O sea, los alemanes dicen, lo de Stalingrado ha sido un traspié, vamos a machacar a los soviéticos. ¿Dónde? En Kursk. La batalla de Kursk. Mira cómo es Kursk. Esta estepa rusa totalmente abierta, ¿no? Y van a llegar los alemanes con todos los tanques nuevos, con los Panther, con los Tiger, con los Ferdinand, dispuestos a hacer papilla
al ejército rojo. Y va a haber un choque de tanques y una batalla, vamos, pues os digo que es la batalla más grande que ha habido nunca en la historia. ¿Veis los jinetes de carro? Cómo acompañaban a los tanques y luego saltaban a tierra para... Es peligrosísimo hacer esto, ¿eh? Como metas el pie en la oruga, vas listo. La batalla de Stalingrado en aquel verano fue tremenda. ¿Pero qué pasó al final, Pablo? ¿Qué es lo importante? Pues, a ver, de Stalingrado no, perdón, estamos hablando de Kursk. Mira el Pantera destruido. Al final, la batalla de Kursk la ganaron los soviéticos. La batalla de Kursk, esta imagen está al revés. La batalla de Kursk la ganaron los soviéticos. Cuidado. Y era verano, ¿eh? Y era verano. Desde entonces los soviéticos no van a perder una batalla con los alemanes. Y el ejército soviético va a empezar a avanzar muy despacio, muy despacio, contra Alemania. Y ya no hay quien lo pare. ¿Os acordáis de aquel dibujo que os hice del bocadillo? ¿Eh? Os dije que en el 42 los soviéticos los paraban y en el 43 empezaban a comer. Pues la batalla de Kursk es el primer bocado que le pega Stalin al bocadillo. A partir de ahora los soviéticos van a ir avanzando muy despacio. Al ejército ruso le llaman el rodillo. Y es verdad que va muy despacio, por el rodillo de una pisonadora. Es verdad, es como una pisonadora, va muy lento, pero no hay manera de pararlo, ¿eh? Una cosa, los alemanes ya están listos. Los alemanes ya han perdido la guerra. O sea, todas sus oportunidades están acabadas. Bueno, aquí dejamos este vídeo y ya veremos lo que va a pasar. Hasta el siguiente.